Ya. ¡Mire quién vino! No. 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 Oh. Tenga. Un error ayer haciéndolo. ¿Pero con quién lo hizo? ¿Con quién lo hizo? Lo hice con el Agisteo. Esos 100.000, ese 100.000 es 1.000.000. Ah, sí, sí, me comentó. Me comentó. Antonio, tengo que revisarlo, no he tenido tiempo. Es 1.000.000. No sé, tendría que revisar. A lo mejor están haciendo algo mal. No, ya, pero tengamos humildad, pues, Ignacio. Dígame. Es que yo lo hice con el 100, pero no sé si lo que hice está bien. Porque lo que yo hice fue, porque era 100, ya, ¿Mm? todo el activo antes era 100.000 antes de impuesto. Entonces yo hice el costo por unidad después de impuesto, que era 20%, y ahí me dio el flujo, pero no sé si estaba bien. Bueno, no sé si algo Sí, así. no, está bien. Sí. Ya, pero tranquilo, debería hacer eso, debería hacer eso. Ya, pero calma, calma. Ya. Primero, los que están en Zoom, ¿me escuchan? Yo súper, profe. Ya, estimado, silencio, silencio. Ya, pues, silencio. Oiga, ya, pues, número 2, siéntese. Oiga, ya, pues, siéntese. No, pues, siéntese. Ahora sí. Silencio, silencio. Estimados, hoy en nuestra última clase. Silencio. Y ahí queda poco, pero. Oigan, ya, pues, ya, pues. Oiga, pues. Ya, ya, partamos. Ya, comencemos. Primero había preguntado, pero no se escuchaba porque estaban hartos hablando. Los que están en Zoom, bueno, que en realidad son 3. Javiera, María José, Sandor, ¿se escucha? Yo súper, profe. Sí, ya, gracias, Sandor. Sí, no lo vemos, es verdad. Oiga, Sandor no se ve. No, para que sepa nomás, pero no es necesario, pero no. Estamos ocupados, profe, pero sí. Oh, ¿a dónde está? ¿Por qué? ¿A dónde está? Sandor está bien, no tiene por qué decirme, pero ¿está bien? Son sapos. No, estoy en intensivo, profe, entonces estamos complicados, pero aquí estamos. Ah, ya. No, pero usted ahí muy responsable, ahí conectado. Así que eso se valora siempre. Ya. Silencio, silencio, estimados. Ya. Pongan atención porque se nos viene la prueba. Está buena, buena. Así que, pero en el buen sentido, sí, buena. No, pero si no tiene nada que ver. No, ¿de qué? Estamos todavía en proceso. Eh, no. Ah, Daniel me dijo que iba a dar. ¿Cómo le fue el micro? Oiga, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Bien? ¿Cómo le fue, pues? ¿Bien? Ah, ya ve. Sí, salió. No, ¿bajar la escala? No. O sea, estuvieron ahí ratoneando notas, así como. Ahí, así como. Dígame. Sí, pero espere, oiga, Ignacia, ya pues. Eh, no, todavía va a ser en papel. Eso es lo único que tienen que saber. Sí, con todo lo que necesiten. Es lo único que les puedo decir, no lo que no sé. Debería ser, debería ser. Ya, o después, pues después, pues. Ya, entonces. eh, no, pero en serio les fue muy mal, les fue muy mal. Sí, ven, si eso o sea, normal. Fue el normal. Sí. O sea, es normal, normal. Hay un par de C y un par de C. A ver, 4-2. Ah, bien, pues. No, pero. Ya. ¿A quién? Pero usted le va bien, pues. ¿Cómo le fue en micro? ¿En serio, ves? Sí, es una alumna que tiene que ahí ejemplar, ¿ves? Sí, en finanzas me le fue bien. Sí.
No, sí, yo siempre digo que cuando hay un 7 es porque hay que estirar un poquito más el... Ah, sí, ah. Ah, ya, bien. No, pero bien, la felicito. Sí. Ya, comencemos. Primero, como siempre, temas logísticos. Silencio, silencio, estimado. Oigan, ya pues, después, Ignacio, después. Pero ¿cómo no, pues? Ya. Ah, ¿verdad? Oiga, pero usted es de la otra sección. No, no, sí está bien, pero tienen que avisar. Recuerden que tienen que avisar en programa por el tema de trazabilidad. Bueno, bueno. Ya, comencemos. Hoy día vamos a resolver las 10 preguntas cualitativas del material de estudio. Creo que tienen muchísima materia. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a resolverla desde todos los puntos de vista, con todos los pros, con todos los contras, ¿ya? Para que les pueda servir y puedan aprender. Recuerden que nuestras pruebas, dígame, pero se puso sin micrófono, pues. 47, 48, como esa, hay alguna alternativa según yo que están malas. No sé si la podría Oh, revisar. ya, si quieren me las manda y lo reviso, no hay problema. No es que estén mal, las voy a revisar. Sí, ¿sí le dieron? Sí, yo. Sí. Sí, bueno, después le voy a preguntar a. le voy a pre- No, pero lo que a mí me interesa ahora, por lo que estuve. Ya, pero oiga, después, pues, en serio, necesito que estén en silencio. Lo que me interesa mucho ahora, de verdad, es que veamos la parte cualitativa. Es importante, ¿ya? El examen tiene la mitad, o sea, bueno, tiene una parte importante. Dígame. No le puedo decir, si para qué. Usted estudie. O sea, de poder puedo, pero no creo que es un. No, sí. ¡Oh! Sí, pero no les puedo decir más. ¿Ah? ¿Qué cosa? No. Ya. Ya, pero ahora sí comencemos, de verdad. Que estas preguntas están muy buenas. Por lo tanto, empecemos para poder resolverlas. Que de verdad se los digo, es sumamente importante. Ya. Pongan atención. Silencio, silencio. Lo que ustedes tienen que saber acá en estas preguntas son varias cosas que les van a servir para después poder tener buenas, toda la parte cualitativa de la prueba 2, ¿ya? Para que ojalá muchos aprueben, ojalá todos aprueben, por lo menos en esta sección. Entonces, para eso tienen que estudiar mucho y tienen que seguir avanzando, ¿ya? Ya, primero, dentro del capital de trabajo y el NOF, me di cuenta, estudiando con algunos alumnos, que habían unas cosas a lo mejor no tan claras. Por lo tanto, voy a tratar de volver a explicarlo de otra manera que creo que fue un poquito más claro. Voy a partir con eso para que ojalá les sirva. De verdad me di cuenta de que estaban teniendo hartos errores conceptuales con capital de trabajo y NOF. Y ahora se los voy a volver a explicar. Por favor, pongan atención. Ayer tuve muchos horarios de consulta y todos chocaban en lo mismo. Díganme, pues. Sí, primero quiero hacer esa explicación y cuando tengan esa explicación más clarita nos metemos en las preguntas. ¿Ya? Ya, partamos entonces con captivo, por favor, colega. Ahí, ahí está. Primero nosotros tenemos que entender que la diferencia entre NOF y capital de trabajo, ¿ya? NOF es el monto necesario para un ciclo operacional de dinero. Si la empresa crece y vende un poquito más, va a requerir más recursos en su ciclo operacional. ¿Estamos claros con eso? Sí. Que si crece, esto tiene que ver con el ciclo operacional. ¿Ya? Es decir, el NOF, las necesidades operativas de fondo, es un monto que podríamos decir solo conceptual, no tiene que ver con flujo, con plata. Es solo conceptual. Es que ustedes deberían preguntar siempre, estimado, en esta empresa, ¿cuántas NOF se requieren? El cómo se financian
es otra cosa. ¿Estamos claros? Por lo tanto, esto es el ciclo operacional y siempre el ciclo operacional necesariamente está ligado a las ventas. ¿Estamos? Entonces, si una empresa tiene que funcionar y para poder funcionar tiene que tener cierto stock, cierta cantidad de inventario, ¿qué es lo que va a pasar? Va a necesitar ciertas necesidades operativas de fondo. Un ciclo operacional, uno. Si ese ciclo crece porque quiere vender más, voy a tener que yo poner más dinero dentro. ¿Me van siguiendo con eso? Sí. Ya. El capital de trabajo es cómo financio lo anterior. Y que creo que ya me di cuenta dónde no se entendió tan bien esta parte. Y lo bueno es que todavía estamos a tiempo y creo que se debería entender bien. ¿Cómo lo financio? Sí. Normalmente se financian 100% con préstamos del socio a la empresa. Y eso es capital de trabajo. Otra forma son los pasivos espontáneos. Dígame. Exacto. Calma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una empresa tiene un ciclo operacional XX, significa en otras palabras que requiere cierta cantidad de activos. ¿Ya? Para que la empresa venda 1 millón, tiene que tener cierto inventario, cuentas por cobrar, ciertas cosas en activo. No sé, 300 lucas en activo. Si la empresa tiene que vender 2 millones, tiene que tener, por ejemplo, 600 lucas en activo. Por lo tanto, las NOF tienen que ver con una decisión de cuántos activos son necesarios para cumplir con cierta venta. Esas son las NOF. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Dígame. Sí, es que por ejemplo, si en un ejercicio me piden sacar el NOF y me dan las actividades corrientes y me dan en este caso el capital de trabajo, o sea, si quiero sacar el NOF, ¿está bien si yo al activo corriente le resto el capital de trabajo? Exacto. Pero ya. vamos a llegar. Entonces, estos activos corrientes necesarios para la empresa, los puedo financiar algunos con pasivos espontáneos. ¿Ya? Y otros con capital de trabajo. ¿Estamos claros? Las NOF siempre van a ser, a menos que, no sé, venda un servicio que no requiere ningún activo, siempre van a ser positivas. A menos que la empresa para vender no requiera tener ningún activo, como un servicio, eventualmente. ¿Me van siguiendo? Entonces, siempre van a existir las NOF, pueden ser poquitas, pueden ser grandes, pueden ser medianas, normalmente dependen del ciclo operacional. Pero el capital de trabajo podría eventualmente ser cero. ¿Cuándo sería cero? Cuando el 100% de los activos corrientes son financiados con pasivos espontáneos. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? ¿Qué es lo que pasa? En algunos rubros, para vender mucho, requieren tener activo corriente, por ejemplo, de 10.000 y tiene pasivos espontáneos de 4.500. Las NOF se va a acercar mucho a esto. Entran a hilar cosas muy chiquititas distintas. Las NOF deberían estar muy cercanas a esto. Pero ¿cuál es el capital de trabajo que se requiere? 10.000 menos lo espontáneo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa en algunos rubros como el retail? ¿Cuánto es el activo corriente? No sé, 5.000 o muy relativamente poco. ¿Cuánto es el pasivo espontáneo? ¿Qué significa eso? Significa que, ¿cuánto por cada sucursal que abre el retail? ¿Cuánto dinero en efectivo tengo que poner yo? Nada, porque todo lo ponen
mis pasivos espontáneos. Incluso el pasivo espontáneo pone más dinero. ¿Y cuándo puede pasar eso? Cuando pago, ¿qué? Más que 30 días. Cuando pago, por ejemplo, a un plazo mayor a un ciclo operacional. Eso es lo que pasa. Si yo pago, por ejemplo, este es mi inventario necesario para, no sé, y lo voy rotando una vez a la semana, por ejemplo, pero esto que compré hoy lo puedo pagar a 60 días. ¿Qué va a pasar? Va a quedar acá en pasivo espontáneo, un proveedor, se va a acumular, no sé, 5.000. Volví a comprar, de nuevo compré, se fue, y esto se va a seguir acumulando, se va a seguir acumulando, se va a seguir acumulando, y los pasivos espontáneos van a ser mayores que el activo corriente. ¿Qué pasa con el capital de trabajo? En negativo. Podría ser negativo. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo es una forma de financiarse, no una forma de invertir en activos. Las NOF son una forma de invertir en activos. Dígame. Cuando el pasivo espontáneo es mayor que el activo corriente, por lo que les comentaba, porque el activo corriente es lo que la empresa necesita para hacer un ciclo operacional. De hecho, ¿cuál era la definición de activo corriente? Dígame. Exacto. Todos los activos necesarios para un ciclo operacional. Dígame, usted está levantando la mano. ¿Sí? Dígame. Dígame. Las NOF siempre van a ser positivas si el capital Siempre, de a trabajo, menos que sea una empresa de servicio que no requiera activos. pero el capital de trabajo puede ser negativo. Puede ser. Po. Ya. ¿Y Esa cuándo? es una de las diferencias más grandes. Es una de las diferencias, pero no solamente eso, sino que son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿dónde me di cuenta ayer que tuve, como les dije, varios horarios de consultas, de que cuando nosotros hacíamos los flujos, yo les decía, se requieren NOF de 3.000 y poníamos flujos de 3.000? ¿Por qué? Porque estábamos utilizando el supuesto, solo para partir, que las NOF eran iguales al capital de trabajo. Y ahí quedó la cagada, y ahí se confundieron. Entonces, pero son cosas distintas, en la práctica son muy distintas. El capital de trabajo es la cantidad de dinero que yo tengo que prestarle a la empresa, pero eso obviamente que lo calculo después de que los pasivos espontáneos ya prestaron una parte. ¿Estamos? O puede ser que el pasivo espontáneo sea cero, a lo mejor me piden comprar todo al contado. En ese caso, ¿cómo son las NOF iguales a qué? Exacto. Y ese era el supuesto que hemos utilizado en los primeros 2 o 3 ejercicios. Por eso se tendían a confundir un poco y ahí yo no fui tan claro. ¿Estamos? Dígame. Lo que me perdí es cómo los pasivos espontáneos, que son algo que la empresa debe, te ayuda a pagar el... Sí, pues, pero si, por ejemplo, si usted, sus activos corrientes son todo lo que usted necesita, ¿para qué? Para la operación, ¿no es cierto? Pero por defecto, los pasivos espontáneos, ¿qué lo que eran? Pago proveedores, cosas que son normales. Entonces, por defecto, si yo tengo 5 millones en inventario y mi proveedor me deja pagarle, después de mi ciclo operacional, una parte la está financiando él de los 5 millones. No la he pagado todavía. Eso es pasivo espontáneo. Me cachó. Dígame, Mari. Profe, que lo que me confunde un poco es que según yo los pasivos espontáneos igual son a súper corto plazo. Uno no puede como deberle a los proveedores por mucho rato. Sí, puede, pero por eso nosotros los primeros ejercicios asumíamos que el pasivo espontáneo era irrelevante, era cero, y asumíamos que el NOF era igual al capital de trabajo. Ya. En general. Es que me cuesta entender por qué no sería así, o sea... Porque muchas veces, el ejemplo del diarero. El diarero vende el diario el mismo día. Pero ¿qué pasa si él le paga a su proveedor a 7 días? Ya. Él no puso nada del bolsillo de él. Él le dijo a su proveedor, compadre, pásame los diarios hoy, te los pago en una semana. Y él recibió inventario de un día, quedó pendiente de pago. Pero lo cobró al tiro, tiene efectivo. Recibió los del día 2, se quedó con más efectivo. Recibió los del día 3, quedó con más efectivo. Juntó el dinero de 7 días y recién ahí empezó a pagar el del primero. Ya, Ahí, ¿cómo sería el capital de trabajo? Le sobró, negativo. Ya, perfecto. Por eso cuando el pasivo espontáneo es mayor que el activo corriente, el capital de trabajo es negativo. ¿Me van siguiendo? Gracias. ¿Se entendió? ¿Ahí sí se entendió? ¿Usted, Camila, lo entendió?
Dígame, ¿puso su micrófono? Las NOF podrían ser el activo corriente menos el capital de trabajo también, ¿o no? No, no. Las NOF de por sí son, en estricto rigor, la totalidad del activo corriente. Esas son las NOF. Eso es lo que uno necesita para operar. Corta. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguien quedó con alguna duda? Esta es la última vez que probablemente yo se las pueda explicar. Por eso tiene que estar muy, muy claro. ¿Quedó claro? Oiga. Sí, seguro. Pero en serio, de verdad. Ya, dígame. Es para operar. ¿Y cuál era la definición de eso? Activo corriente. Listo. Cuando el pasivo espontáneo es cero, las NOF son igual al capital de trabajo. Dígame, oiga, número 1. ¿Pero me entendió? ¿Va siguiendo? ¿Cómo le fue? ¿Sí? Oh, está ahí, está puro cuatrito ahí. Shh, ya, oiga, pero ¿y el cable? Pero déjela ya, güey. Si hay que tener mucho cuidado con las cosas, en serio. Cuando el pasivo espontáneo es cero, el NOF es igual al capital de trabajo. ¿Y qué será el supuesto que nosotros utilizamos en los primeros ejercicios? Por eso uno tendría a mezclarlo, confundirse un poquito. Pero no es necesario porque son cosas totalmente distintas. Las NOF son cantidad de inversiones que uno tiene que hacer, compras de activo. En cambio que el capital de trabajo es cómo financiamos. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a financiar el NOF? Lo vamos a financiar una parte con pasivo espontáneo y una parte con préstamos desde el socio. Dígame. No, no, es solo de inversión. Porque las NOF no me dicen nada como usted la está financiando. Nada, nada, nada. Las NOF pueden ser en un caso 100% financiadas por el socio o pueden ser 100% por el pasivo espontáneo. No me dice nada el cómo. Solo me dice cómo tengo que invertir ese activo corriente. ¿Estamos? Dígame. ¿Es como el pasivo corriente? No necesariamente. El pasivo espontáneo, si bien es de corto plazo, además no tiene costo financiero, es decir, no tiene intereses. Son parte de la operación. ¿No es cierto, María? Ya, ¿estamos claritos? Ahí sí les quedó un poquito más claro. Ahora se van a dar cuenta que las preguntas de capital de trabajo y de NOF van a ser mucho más intuitivas, más rápidas de responder teniendo eso claro. Volvamos, por favor, colega, al PDF. Ya, estamos. Oiga, usted, no le he preguntado. Oiga, ¿me va siguiendo? ¿Me va a preguntar cualquier cosa? Ya, 1. Las necesidades operativas de fondos, las NOF. Entonces, son algo en cuánto voy a invertir o en cómo me voy a financiar. Exacto. ¿Cómo voy a invertir? No me dicen nada. Oiga, pues, está muy dicharachera en otra sección. Ya, entonces, o es de inversión o es de financiamiento la NOF. De inversión. ¿Por qué? Porque me dice cuánto requiero adquirir, comprar, invertir en activo corriente. No me dice nada cómo me voy a financiar. Por lo tanto, entre 1 y 2 ya sabemos que es 1. Listo. 3. ¿Se va a recuperar o va a ser variable en el fondo independiente de las ventas? Bueno, entre 3 y 4 es independiente de las ventas o acorde a las ventas. Acorde a las ventas. ¿Por qué? Pero aparte porque lo dije, pues Ignacio. ¿Por qué? Porque mientras más ventas requiero, lo normal es que yo necesite más inventario disponible para vender. Puede que no, puede que no, ¿en qué caso? En que a lo mejor, es que es muy difícil, financieramente hablando se asume que no existe, pero si una empresa va a tener más ventas con el mismo inventario, eventualmente no variaría las NOF, pero nosotros, ¿qué cosa? Exacto, de hecho en una empresa de servicio no tengo NOF, porque no tengo activo corriente. Puedo empezar a vender sin haber invertido ni un peso de nadie. ¿Me entiendes? ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, esto ahora es 1 y ese acorde a la mente es 4. ¿Es de largo plazo o corto plazo? Corto plazo, porque es un ciclo y es evidente que es un ciclo. Si es el activo corriente, ¿cuánto nosotros queremos saber cuánto tiene que adquirir para que operacionalmente funcione? ¿Y quién me da ese número? Activo corriente. Yo no voy a tener en activo corriente más cosas que lo de un ciclo operacional. ¿Estamos?
¿Estamos claros? Sí. ¿Segura? El, sí, pues, porque el KT es el que me dice cómo es, porque nos dice, corresponde al tipo de financiamiento, porque el capital de trabajo nos dice cómo se va a financiar. ¿Estamos? Por lo tanto, la respuesta sería inversión 1, 4 y 6. 1, 4 y 6, la C. ¿Estamos? Me fueron siguiendo, por eso era tan importante que estas cosas las vayamos calculando. Ya. ¿Alguien de los que están... Ah, Sandor. Uy, pero como que cambió el fondo, ¿no? Parece que no... Ah, ya. No le voy a decir nada, Sandor, lo que dice aquí. Está bronceado, Sander. No, Sandor siempre está presente y con cámara, así es muy valorado. Ya, 2. Colega, ¿podemos bajar un poquito? Colega. Bajar un poquito. O yo lo bajo, mira. Ahí, gracias. Ya. Por otro lado. Silencio, silencio. Por otro lado, si nos hacen la misma pregunta, es decir, ¿de qué tipo es, qué características tiene el capital de trabajo? Primero, ¿el capital de trabajo nos dice en qué invertir nuestros activos o no? No, no nos dice nada de eso. Nos dice solamente quién va a financiar esos activos. ¿Quién los va a financiar? O el NOF o el capital de trabajo. O sea, perdón, no el NOF, o el pasivo espontáneo o el capital de trabajo. Y eso es súper importante. Yo he conocido rubros en donde financian prácticamente todo con los proveedores. Y eso pasa mucho. Y esa es una de las dudas financieramente hablando claves. Es decir, a ver, se va a abrir una nueva sucursal de, no sé, de una importadora, tiene 5 sucursales que va a abrir una sexta. ¿Cuánto capital de trabajo extra tiene que solicitar? Eso es clave. O a lo mejor no requiere capital de trabajo extra. A lo mejor simplemente el 100% del inventario lo pone el proveedor. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el rubro gastronómico. En ciertos rubros especiales pasa mucho. Y uno solamente tiene que invertir en los activos de largo plazo, en el activo no corriente. Entonces, capital de trabajo corresponde al tipo inversión o financiamiento, financiamiento. ¿Es transitoria o permanente? ¿Seguro? El capital de trabajo siempre es permanente. Porque es dinero que yo tengo que tener dentro de la empresa. Dígame. Al final del proyecto, exactamente. Por eso es permanente en todo el tiempo. Por eso es permanente, no transitorio. No es que yo ponga dinero y se recupera. De hecho, yo pongo el dinero y siempre va a estar dentro de la empresa. Hasta que termine, pero ahí ya va a dejar de ser... A eso se le llama, cuando termine el proyecto, es que fue permanente. ¿Estamos para que vayan? Porque en estricto rigor uno asume que cuando ya no sigue funcionando, uno va a terminar de vender los activos, ya no va a seguir comprando y ahí va a sobrar ese dinero. Por eso ahí se recupera. Dígame, número 2. Sí, no, se ve en el pasivo. Por en estricto rigor, el capital de trabajo, es que depende de quién lo haya puesto, porque si uno el capital de trabajo lo toma con deuda de largo plazo, que puede ser. O sea, no es que lo ponga el inversionista, no lo pone el pasivo espontáneo. Ese, que no sea eso, tal cual. ¿Ya? Entonces, financiamiento que es 2, permanente que es 4 y es de largo plazo. O sea, 1, 4 y 5. No, 1, 4, sí, y 5. O sea, es la 1 y 6. No, está mal. Oh, ninguna de las anteriores, exactamente. Ah, no, largo plazo. Oh, estaba leyendo mal. Sí, largo plazo que es 5, lo estaba viendo como 6. Sí, 1, 4 y 5, y es largo plazo. Oh. La 2, 4 y 5. ¿Por qué? Ah, bueno, es que todavía no lo hemos visto. Y largo plazo porque es la misma razón de antes, porque es permanente. Porque se incorpora y se mantiene hasta el término. Exactamente. El no sería transitorio. Sí. Y de corto plazo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Eso es lo más importante, que lo vayan entendiendo a poquito, interiorizándose en esto. Sí, pues, uno debería actualizarlo todo el tiempo.
Si las ventas van a ir creciendo, cada vez voy a tener que ir incorporando NOF. Si, por ejemplo, las ventas yo creo que van a ir bajando, voy a ir teniendo cada vez menos NOF. ¿Estamos? Sí, Sandor, dígame. Profe, ¿por qué es permanente? No entendí esa parte. Porque se queda plata en la empresa, pero no entiendo a qué se refiere con permanente. Ah, permanente, que yo no lo voy a ir sacando durante los periodos, Ya. sino que lo mantengo dentro de la empresa hasta el final. Por eso es permanente. Gracias. Gracias, Sandor. Ya, para la siguiente pregunta voy a pasarle un poquito de materia porque es muy buena, es extraordinaria. Ya, pasemos, sigamos por favor, colega. Ya. Primero, nosotros tenemos que entender lo siguiente. En el estado de flujo de efectivo se dividía en 3 áreas. ¿Cuáles eran? Ya, operacional, financiamiento, ¿ya? Por defecto, en el corto plazo, uno puede sacar dinero de cualquiera de los 3. ¿Ya? Oiga, ya, pues. Ya. ¿Qué? Tiene cara de sospechoso de algo. Algo con cara de maldad. Algo está haciendo. Ya, bueno. Sí, algo tiene. Ya. Algo que tienen que entender. En el corto plazo, no hay ningún problema que se financien de cualquiera de las 3 formas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que tienen que entender? ¿Qué significaba que sea de la operación? ¿Qué cosa? Del rubro a lo que se dedica. Que se dedica. ¿Qué significa que es financiamiento? ¿De dónde está sacando la plata o hacia dónde se está yendo el dinero? ¿Qué? Hacia deudas. O el dinero, si es positivo, este monto es porque estamos pidiendo más créditos de lo que estamos pagando. Y si es negativo, es que estamos destinando recursos a pagar deudas. ¿Qué cosa? Este es positivo. Positivo. Cuando pedimos, sí, más que lo que pagamos. ¿Estamos? Y en negativo al revés. ¿Y de inversiones a qué se refería? Perfecto, muy bien. ¿Es compra o venta? Podría ser. No corrientes. Por ejemplo, si el flujo de inversiones, esto lo vimos cuando analizamos el caso Netflix. ¿Qué cosa? Más que lo que pagamos. Cuando pedimos más de lo que pagamos, pues ve que está todo lo contrario. Cuando pagamos más que lo que pedimos. Entonces, ¿a qué se refiere el de inversión? ¿Cuándo vimos ese el de inversión? ¿Cuándo, fue? En el caso Netflix, ¿se acuerda? Cuando vimos el de inversión yo les dije que era muy chiquitito. ¿Y por qué en ese caso, en esa empresa puntual era muy bajito ese flujo? Es porque casi no tiene activos no corrientes. Oiga, ya, pues le estoy preguntando, pues. Porque la empresa tiene muy poquitos activos no corrientes. No tiene edificio, no tiene planta, no tiene fábrica. Son puro intangibles. Y son inversiones, son activos tipo no corrientes. Si una empresa compra mucho, va a ser muy negativo. Si una empresa está deshaciéndose de su activo, silencio, estimados. Si se está deshaciendo de sus activos, es muy probablemente este flujo sea positivo y eso es una señal súper potente. No necesariamente es malo, a lo mejor los vendió por una estrategia y está bien. Puede ser 1 o 2 periodos, pero no permanentemente. Ese es el tema, dígame. ¿Las acciones y compra-venta de bonos también está incluido dentro de inversión? No, de financiamiento. Bono y deuda es financiamiento. Todo lo que se mueve patrimonio y pasivo es financiamiento.
¿Ya? Ahora, ¿por qué les hago este énfasis? Ya, pues, cabros, están muy dispersos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque una empresa sana financieramente se basa en que sus compromisos sean capaces de ser pagados con este. Eso es un dato duro que tienen que saber. ¿Una empresa puede financiar cosas con los demás? Sí, no hay problema, pero significa que la empresa está pasando por problemas momentáneamente. No es sana. ¿Estamos claros? ¿Estamos o no? Ya. Volvamos, por favor, colegas, cortito porque va a ser. Quiero que empecemos a leer. Si usted evaluara una empresa que parece ser financieramente saludable, hasta ahí, ¿qué se refiere? Que está financiando lo que me vayan a decir, lo está financiando con el flujo operacional. Eso es clave. Si no me dijeran eso, la pregunta no la podríamos resolver. Por eso le hice todo este resumen para que lo entiendan. Dígame. También se puede decir que la deuda, como que es sano si es que la razón deuda patrimonio se mantiene. No necesariamente, es que voy a llegar, pero ¿para qué tira un tremendo spoiler? ¿Ve? Si voy a llegar a eso, calma. Entonces, si usted valora una empresa que parece ser financieramente saludable, al tiro sabemos nosotros que se refiere a que lo que me vayan a decir lo puede pagar con flujo operacional. Eso es. Y ahora sigo leyendo, lo que no debería ocurrir es que el flujo de efectivo generado por la operación fuese menor a ¿qué? Y ahora les voy a seguir explicando. Colega, ¿si puede ser la pizarra? Miren. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, teníamos en planificación financiera una estructura de deuda al inicio del ejercicio, antes de crecer, ¿se acuerdan? Una de las premisas que también me di cuenta que, no sé, no se las debo haber dicho, es que esa estructura es la máxima deuda que la empresa puede tener. No solamente es la actual, sino que se asume que ya es el máximo de deuda. No me prestan más que eso. Estoy endeudado al máximo. Por lo tanto, nosotros aprendimos dos cosas. Un crecimiento interno y un crecimiento sostenible, ¿no es cierto? ¿Sí o no, pues? Ya, ¿cómo no? ¿Sí o no, pues? Ya. Les voy a ser muy sincero. En la vida real, el crecimiento interno interesa bastante poco. Porque en realidad la empresa quiere saber cuánto puede crecer y asume que siempre puede pedir algo. ¿Me entienden? Ahora, el crecimiento sostenible es el importante, es el que ustedes tienen que manejar para la vida real. El crecimiento sostenible. Y este crecimiento sostenible tenía un requisito, ¿cuál era? Exacto. Que se tiene que mantener estructura de deuda. En otras palabras, ¿y por qué se tiene que mantener? Porque el compadre que me está prestando plata me dice, oye, yo ya te estoy prestando lo máximo que te puedo prestar. Si tú querés que nos metamos en un proyecto, vámonos en esta proporción. No estoy dispuesto, esta es la parte conceptual, no estoy dispuesto, oigan ya, pues que me distraigo, no estoy dispuesto a prestar más dinero o sufrir más riesgo yo que tú. Eso significa. ¿Y cuándo pasaba eso? Ahora viene la parte entretenida. ¿Cuándo pasaba eso? ¿Cuánto es lo mínimo que uno tiene que pagar para que esta estructura no cambie? Lo mínimo. Sí, ¿pero qué? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sandor? No, nada, Oiga, profe. pues. Ahí la Mari creo que iba a hablar. Ah, ya. Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Qué pasaba? Pero por favor escúchenme, dejen de hablar. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en un bullet? ¿Uno qué pagaba cuota a cuota? Los intereses, ¿o no? ¿Y cuánto era el capital que se debía? ¿El mismo o crecía o se achicaba? El mismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Ya. ¿Y qué pasaba en un cero cupón cuando no pagaba los intereses? La deuda crecía.
Por lo tanto, lo mínimo que uno tiene que pagar para que la estructura se mantenga, ¿qué es lo que es? Los intereses. Cáchense la media vuelta que nos dimos para volver a nuestra pregunta. ¿Sí, colega? ¿Sí puede ser, por favor? Por lo tanto, para que una empresa sea financieramente sana, es decir, porque en estricto rigor uno puede pagar los intereses vendiendo activos, es decir, con flujo de inversión, sí, lo puede hacer, pero significa que la empresa no está sana. Por eso es importante la primera parte de la pregunta. Si usted evaluara una empresa que parece ser financieramente saludable, lo que no debería ocurrir es que el flujo efectivo generado por actividades de la operación fuese menor que ¿cuánto? Exacto. Porque si no pago los intereses, ¿qué va a pasar? La deuda va a aumentar la proporción. Porque si no alcanzo a pagar al menos los intereses, la deuda va a ir creciendo. Está bueno, está bueno. Ya tomen nota porque eso fue está extraordinario. Dígame si no una obra de arte. ¿Por qué no? Pero dígame si no lo hace pensar y decir, oye, ¿verdad, po? Lo mínimo. No, pero eso está considerado. Güey. Oh, bien. Pero dígame si no está bueno. Está muy bueno. Ya, vayan tomando nota, por favor. No, oiga. Está, ya, C, ya, no, ahora toco una D. Ya. Sigamos. Ya. ¿Pero cacharon? ¿Cacharon? ¿Vale? No, con el tipo operacional uno tiene que pagar todo. Si uno saca dinero de alguno de los otros, por eso usted se lo encerra en círculo acá. Si uno saca dinero de alguno de los otros, lo puede hacer 1, 2 veces. Puede salir de cualquiera LF, pero que sea, pucha, ¿qué palabra ocupada? Como sana, financieramente sana, es que sale solo de ese. Sí, porque significa que puede ser orgánico a largo plazo. Ya, sigamos avanzando. Colega, por favor, ¿puede ser? Ya. Cáchense esta pregunta es muy, muy buena, hombre. Pero necesito que pongan atención y vayan tomando nota, porque si se dan cuenta, cada pregunta tiene una cantidad de materia tremenda. Si uno quisiera que una compañía fuese saludable en el largo plazo, es decir, pudiera solventar todo lo necesario de manera orgánica, el flujo de caja generado por las actividades de la operación debería ser suficiente para cubrir ¿qué cosa? Léanlo, a ver si a alguien se le ocurre. No es tan complicado. ¿Qué cosa? Pero acá no estamos viendo nada de eso. Ah, ¿de esto? Sí, crecimiento interno orgánico y crecimiento sostenible. Pero en realidad el importante en la vida real es el sostenible. Ese es el que van a tener que... No, pero porque nos dice saludable a largo plazo. Eso es lo importante. Pero de manera orgánica, no es que sea el crecimiento orgánico. Es de manera como armónica. A eso va, de manera sana. A eso se refiere. Dígame. Ah, perdón. Sandor, dígame. Estoy entre dos, profe, porque en principio, según yo, solo para cubrir como para sobrevivir y ser estable, es cubrir los costos de financiamiento de patrimonio y deuda para tenerlo completo. Pero si además quiere crecer, es necesario que un pedacito se vaya a inversión de proyectos y a mantener los activos actuales. Según yo, es todas. Sí, exactamente. Ahora se los voy a explicar. Ahí la clave, para que tomen nota, la clave es que les dicen dos cosas juntas que más o menos ya uno olfateaba, que es que sean todas. Que les dicen que sea sano, o orgánico, o sano en el fondo se refiere,
Y dos, que es en el largo plazo. Una de las premisas de finanzas es que en el largo plazo se tiene que poder financiar todo. Uno solamente en el corto plazo puede financiar unas cosas sí, otras no, algunas postergar, pero si en el largo plazo algo no lo logro financiar es porque no voy a poder seguir funcionando. Y no es saludable. Por lo tanto, uno ya, solo leyendo en la parte inicial donde decía una compañía sea saludable a largo plazo, ya más o menos olfateada que debería ser todo. La única, y les digo muy honestamente, la única que podría no ser necesaria al 100% es inversión en nuevos proyectos, que es justamente lo que decía Sandor. Porque al menos, si quieres generar a largo plazo, tiene que al menos pagar el financiamiento del patrimonio de la deuda, al menos, que es lo mínimo. Además, tiene que mantener y renovar los activos actuales, asumiendo que es largo plazo, y invertir en nuevos proyectos si es que quiere seguir creciendo en el fondo. Por eso es como la única que podría eventualmente ser un poquito jugar al límite. Exacto, pues asumiendo eso sí. Pero alguien, si lo puede discutir y dice, sí, que profe, a lo mejor a largo plazo no quiere crecer, se podría decir que no, pero nosotros asumimos que sí. Dígame. Igual, si ponían, como por ejemplo, era apretar la 1, la 3 y la 4, ¿cuál la ves por todas o por la 1? No, todas. Sí, sí o sí. Si es que están las dos, sí o sí era todas. Ya. ¿Estamos claritos? ¿Fueron anotando? Ya, ahora la 5. Cuando se coloca un estado financiero en tamaño común, se podría utilizar como métrica para calcular el porcentaje respectivo a qué. Son los estados financieros pro forma. Esos son los estados financieros de tamaño común. Anoten eso, porque eso les va a salir. Estados financieros de tamaño común son los estados financieros pro forma. ¿Qué pasaba cuando uno tomaba los estados financieros y dejaba listo para hacer el análisis vertical y horizontal? ¿Qué podía tomar? ¿O cuál era la esencia de eso? Los totales. ¿Quién lo dijo? Los totales. Exacto, los totales. Muy bien, número 1. Pero usted está más en capilla que todavía no sale de capilla. Ya, entonces, la esencia de los estados financieros pro forma o los estados financieros de tamaño común es para hacer los análisis vertical y horizontal. Y esos análisis son para poder tomar todos los totales posibles. Dentro de las alternativas que les dice, activos totales, ingresos por ventas totales, están bien las dos, pero es más correcto decir las dos juntas. Por eso es la letra B. Esta. La A no es incorrecta, la D tampoco es incorrecta, pero esta es la más completa de todas, porque está asumiendo las dos. ¿Estamos? Dígame. Sí, pues, pero no va por ahí. Los proforma y los de tamaño común es para qué están hechos, para tomar los totales. ¿Por qué? Porque con los totales empezamos a calcular utilidad dividido ventas, gasto dividido ventas, total dividido activos totales, utilidad dividido activos totales, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo de armar los estados financieros de tamaño común, más que nada. Exactamente. Están pensados para eso se arman. Para eso. Y el tener un año a otro, un total de esto, es lo que ahí nos dice estado financiero de tamaño común. Al decir tamaño común o pro forma, ya está dando por hecho que todo eso se cumple. Exacto. Sí, tal cual. Por eso es la B. Pero hasta ahora, ¿cómo lo van viendo? ¿Bien? ¿Van bien, no? ¿Podrían haberlo tenido así, bueno, todo? Pero casi. Hasta ahora sí, sí. Ya. 6. ¿Cuál de las siguientes no es una fuente de fondo? Lo primero que tenemos que saber acá era definir qué eran las fuentes y los usos. No, en contabilidad, pero sí, es como que yo les dijera el debe y el haber. Esos son fondo y uso. Sí, pero por eso es prerequisito, pues. Ya. Sí,
Sandor. Ya, Sandor, dígame. Creo que el CAE lo dijo. Antes un detalle, CAE, el requisito para este ramo es micro, pues, profe, ¿se acuerda? Ya, punto y aparte, según yo, es en la disminución del capital social, porque, por ejemplo, si disminuye las cuentas por cobrar, significa que estuve Espérense un poquito, cobrando. Sandor, un segundo. Oigan, silencio, silencio, silencio acá, que de verdad no se escucha muy bien. Necesito que estén en absoluto silencio, estamos en clase. ¿Ya, Sandor? Si es Ahora sí. que disminuye el inventario, significa que vendí o que se perdió, pero es poco Pero probable. calma, antes de eso, ¿qué es lo que eran o a qué se refiere la pregunta en sí? No es una fuente de fondos? Eso quiero que me explique. Que O genera sea, flujo usted está bien, efectivo. ya lo tiene, por algo me lo está explicando, pero quiero que vaya un poquito más atrás en su explicación. Cuando a mí me están diciendo cuál de las siguientes no es una fuente de fondos, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué es una fuente de fondos? Algo que genera recursos, ingreso de efectivo, aumento de mis activos, ¿a eso se refiere? No, en estricto rigor, fuente se le utiliza principalmente en el estado flujo. ¿Ya? ¿Estamos? Sigamos. Entonces, ¿cuál de las siguientes no es un ingreso de fondos, no es un aumento de recursos de efectivo? Disminución, vamos por parte. Disminución en las cuentas por cobrar. Si las cuentas por cobrar disminuyen, ¿por qué podrían disminuir? Sandor. Porque las ¿Sí? cobré. ¿Por qué saben? Pues, sí, si las cuentas por cobrar disminuyen, oiga ya, si las cuentas por cobrar disminuyen es porque me están pagando, o sea, esa es una fuente de fondos. La descartamos, me están pidiendo la que no sea una fuente de fondos. Si disminuye el inventario, ¿qué pasa? Estamos vendiendo, también es un ingreso de fondos, una fuente de fondos. Incrementar las cuentas por pagar, ¿qué es lo que es? Estamos dejando de pagar a alguien, por lo tanto también es una fuente de fondos, es como aumentaron mis fondos, mis recursos. De hecho, si ustedes se acuerdan, no sé en qué curso la verdad vimos, pero en el flujo efectivo lo hacíamos así. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos la diferencia, cuánto aumentaron las cuentas por pagar, veíamos cuánto se había comprado y dependiendo de eso era si era una fuente o no de fondos? Y disminución del capital social, ¿qué es lo que es? ¿Quién me puede explicar qué es lo que es eso primero? Ya, pero ¿qué? ¿Cómo puede disminuir? Sí, Mari, dígame. ¿Con la entrega de los dividendos? Esa Exacto. repartición. Está, ¿no? Cuando uno entrega dividendos, ¿qué está pasando? Cuando está disminuyendo el capital social, ¿qué pasa? Dígame, número 2. Pero pucha, está sin micrófono todo este rato, pues. Que se ponga en un lugar con micrófono, pues. Ya, dígame, bien. Yo hago reparto de utilidades, ¿Ya? ese reparto de utilidades vienen de la utilidad del periodo, entonces en ningún momento toca el capital social, entonces no Pero va a... no, capital social en el fondo es distribuir utilidades retenidas, capital, da lo mismo. Da lo mismo de dónde. El hecho que disminuye el capital social va a disminuir las fuentes de fondo, va a disminuir el efectivo de algún activo. ¿Ya? Oye, pero ¿qué es ahí, po? Pero, ya. Por lo tanto, ¿cuál es la única que no es un ingreso de fondos? La A. Muy bien. Sigamos avanzando. La 7 ahora. ¿Cuál de las siguientes no es un uso de fondos? Léanlo con calma. Imagínense que tuviesen la prueba el próximo viernes. ¿Sí? Traten de responderla. Está bueno, pero la 3 está muy buena. La 3 era muy buena. No, pero de ese estilo. Son dos de... Sí, le van a aparecer 3 y tenéis que elegir 2. Sí. ¿Por qué? No, 2 horas, o menos. No, 2 horas. Pero sí. Sí. No, está buena, no, está buena. O sea, yo ya le he dicho, para aprobar tiene que saber demasiado bien la materia. Si alguien me dice, profe, yo entendía la materia, sí, pues solo la entendía. Tenía que saber más que eso. Sí, ahí está clarito, pues sí. Sí, pues exacto, tenerla así, una máquina.
Sí, dígame. Pero ponga su micrófono, pues. Sería la CEO, ¿no? ¿Y por qué? Ya, vamos por Porque partes. una emisión de un bono a largo plazo es como un ingreso de dinero y no una Ya, salida. aumento de efectivo y equivalentes de efectivo, bueno, evidentemente que es así. Aumento en la aumento en la propiedad de planta de equipo, ¿qué sería? Comprar. Dígame. Sí, pero es que ya caché el tiro, que tiene que leerse la definición de uso. Porque el efectivo de por sí no es el hecho que lo genera. No, pero la emisión de un bono a usted le genera efectivo. Sí, pero le genera efectivo, para eso se hizo. Esa es la característica de un uso. Por eso la emisión del bono es la que no es un uso de fondos, sino que es la única que genera fondos, genera efectivo para la empresa. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, la sé. Ya, sigamos. 8. Ya, esta es un poquito más sencilla. Esta es livianita, sencillita, para que puedan ahí ya relajarse un poco. Una empresa de compraventa de vehículos que requiere pagar a algún proveedor dentro de 3 días más debiera estar preocupado por cuál de las siguientes razones financieras. Ya, léanlo. Es muy sencillo. Uy. ¿Sí? Ya. ¿Cuál? Primero que todo. Oiga, ya pues. Siéntese. Ya, ¿lo leyeron? ¿Lo hizo? ¿Cuál? Exacto. ¿Y por qué? En lo más rápido posible. Pero igual vamos a entender cada una de las razones que nos están dando. Margen neto, ¿qué es lo que es? Ya, entonces, o en otras palabras, si la empresa genera o no genera plata. Nos interesa, sí, nos interesa, pero no es lo más importante. Porque puede que la empresa haya generado muchos recursos, pero no tenga caja igual. Por lo tanto, nos interesa, pero en realidad no tanto. Razón corriente, ¿qué es lo que era la razón corriente? Activo corriente dividido pasivo corriente. Bien, ya bien. Me imagino que eso estaban pensando. Sí, activo corriente dividido pasivo corriente, sí, si es positivo es muy bueno, pero no necesariamente tiene liquidez. ¿Por qué? Porque ahí la esencia, lo más importante, como decía acá su compañera, es que nos dice que es dentro de 3 días más. O sea, al decir 3 días, uno ni siquiera alcanza a cobrar las cuentas por cobrar. O sea, es tan instantáneo que uno tiene que saber cómo está el efectivo de la empresa. Y el único indicador que nos dice es la razón efectivo o razón tesorería, que también se llama. Pero puso acá su micrófono, pues. Efectivo y equivalente respecto a los pasivos corrientes. Exacto. Razón deuda patrimonio, razón sobre activo, retorno sobre activo. ¿Cuál es, por ejemplo, la razón ácida? ¿Qué es lo que era? No tiene que ver con interés, pues ve que... Sí, dígame. ¿Sin contar qué? Exacto, muy bien. La razón ácida es un intermedio, ojo, para que tomen nota también, la razón ácida es un intermedio entre activo corriente y razón de tesorería, o razón de efectivo que se le llama. ¿Por qué? Porque el de activo corriente nos dice cuánto es nuestro activo corriente en relación al pasivo corriente. ¿Ya? La razón ácida es lo mismo, pero sin contar el inventario, es decir, cuenta principalmente el efectivo equivalente y las cuentas por cobrar. Esa sería como, si es que estuviera acá, sería la segunda más correcta. Y la razón efectivo ya nos dice literalmente cuánto es el efectivo que tiene la empresa para pagar sus deudas de corto plazo. O deudas corrientes, pasivo corriente. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, ¿tomaron nota? 9. Ahí está. Ya, la identidad DuPont, primero, ¿qué es lo que era el DuPont? Ya, ¿y qué cosa era? ¿Qué es lo que era, pues? ¿Y por qué hacíamos eso? Ya, pero vamos un poquito más prolijo, pues.
Ya, exactamente. Primero que todo, el DuPont es una forma de cómo desagregamos el ROE. ¿Ya? El ROE, que es utilidad dividido patrimonio, lo desagregamos en 3 indicadores distintos. Y esos 3 indicadores distintos, ¿cuáles eran? ¿Cómo se llamaban? Ya, apalancamiento financiero, margen neto y rotación de activos. Bien. Podría ser, pero... Ya, pero mándemelo por mail. Ya, entonces... esas 3 cosas las tienen que saber, es parte de la materia. ¿Ya? Tienen que pensar así, no va a ser así, pero tienen que pensar como si no tuviesen ningún apunte encima de la mesa, como estudiábamos antes. Tienen que saber todas las cosas, tienen que saber toda la materia. Entender todos los ejercicios, como si no fuesen tener acceso a eso. ¿Ya? Entonces, sabiendo que es margen neto, rotación de activo y apalancamiento, gracias, apalancamiento financiero, si multiplicamos esas 3 nos da el ROE. Sigamos con la pregunta. Nos dice, la identidad DuPont puede ser usada para ayudar a los administradores a responder preguntas del tipo 1. ¿Cuántas veces ha generado la firma por cada peso de activo, sí o no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo el... Ya, pues concéntrese. Oye, Ignacio, esto no es chistoso. ¿Qué? Le estoy hablando en serio. ¿Qué es lo que es eso, pues? ¿Pero cómo hacer el ROE? Concéntrese. Exacto, muy bien, Laura. Bien, la felicito. Yo creo que una décima ahí, sí o sí. Ya. Rotación de activos es eso. Es las ventas por cada peso de activo. Ojo. 2. ¿Cuántos pesos de activo ha adquirido la firma por cada peso de patrimonio? ¿Qué es lo que es eso? Apalancamiento financiero. Pero, después, ¿cuánta utilidad neta está generando la firma por cada peso en las ventas? Margen bruto, exacto. Esas 3 cosas uno las puede calcular a través del método DuPont. Y lo cuarto, nos dicen, ¿tiene la firma la habilidad de cumplir sus obligaciones crediticias en forma oportuna? No nos dice nada con eso. De hecho, es muy evidente que son las 3 primeras. Pues sí, las 3 primeras son exactamente las 3 fórmulas del método DuPont. Pero no tiene nada que ver, pues se lo hacían para distraer. Sí, lo hacía por decir cualquier cosa. ¿Ya? ¿Quedaron claros? O sea, son todas. No, perdón, 1, 2 y 3. Sí. Todas las 3 primeras. Las 3 primeras. ¿Ya? Sí. Pues, y pasemos a la última, que nos queda un minutito, que es bastante simple. La 10. La tasa de crecimiento interno de una firma se define como, ya, antes de leer cualquier alternativa, ¿qué es lo que era la tasa de crecimiento interno? ¿Qué cosa? Pero puso su micrófono. Cuando se financia con sus propios recursos. Exacto. ¿Cuánto es lo máximo? Es que escúchame, esto no es menor. ¿Cuánto es lo máximo que puede crecer sin endeudarse con terceros? Exacto. Entonces, miren la primera. La tasa de crecimiento máxima a alcanzar excluyendo cualquier financiamiento externo, manteniendo la razón deuda patrimonio. ¿Es así o no? No, pues. Ya. ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Si me interesa la explicación. No, tampoco es sostenible. Pero, no, porque en la sostenible sí se permite financiamiento externo. Ese es un error conceptual. Nos está diciendo crecer sin deuda y manteniendo la razón deuda patrimonio. Uno cuando crece internamente modifica la razón deuda patrimonio, ¿no? Sí, y la modifica muchísimo. Porque el patrimonio crece, exacto. Muy bien, Camila. Muy bien. Y la B, la tasa de crecimiento máxima a alcanzar excluyendo financiamiento externo. Las otras dos nos dicen tasa de crecimiento mínimo, ya sabemos que no es. Porque es crecimiento máximo excluyendo crecimiento externo, o sea, deuda externa. ¿Estamos? Ya. Eso, estimados. Nos vemos el próximo viernes. Dígame. Se habla de los recursos, la deuda que tenemos que mirar después del crecimiento interno, el crecimiento sostenible. Exacto. No, es que es lo mismo. El FER se refiere a cuánto tenemos que pedir en el crecimiento externo.
O sea, en el crecimiento sostenible. En el crecimiento sostenible se requieren FEL. El monto que se tiene que pedir nomás. E hicimos un ejercicio de eso.